por algo se dijo. Amén. Aleluya. Bien, yo quiero que hoy día entendamos, y mientras preparaba la palabra, yo decía, hoy Señor, estoy entendiendo tantas cosas que creía conocer, pero que nunca había profundizado en lo que significa el dar. Porque hoy día hemos traído, ¿cierto?, una muestra y una señal de provisión, ¿sí? Aquí tenemos de todo, verdura, hortaliza, lácteos, ¿cierto? El fruto de la tierra, incluso lo que dan los animales, ¿cierto? Porque hay leche, hay miel, mantequilla, ¿sí? El fruto, que nos habla de que Dios es diverso, que es tremendamente creativo y sabio y que sabe lo que necesitamos. Amén. Pero también aquí hay una canasta de amor que se llenó tanto que tuvieron que poner por el lado, ¿cierto? Porque trajimos lo que apartamos para ir en ayuda de otros. Aleluya, mira, entiende esta dinámica porque esto te tiene que acompañar todo el año. Dios te da, y aquí está lo que te da, cebolla, te dio miel, te da una tremenda sandía, te da selga, ¿cierto? Pero tú de lo que te da el Señor traes para otro. Hay fideos, aceite, azúcar. ¿Sí? Porque la dinámica siempre es eso. Dios te da para ti y para el otro. Dios te da para ti y para el otro. Y el tema es que lo que tenemos que entender aquí es que siempre nos hemos quedado con el que Dios me da para mí, y si me sobra es para el otro. Y esa es la mentalidad que hoy el Espíritu Santo quiere botar en ti y en mí. Y tiene que caer en el nombre de Jesús. Porque este año 2023 es totalmente diferente. Es totalmente nuevo. Y lo fome y lo tonto y lo bruto, perdónenme las expresiones que traíamos de todos estos años, no pueden seguirnos en el 2023. Entonces Dios te da abundantemente para saciar tu necesidad, pero también para saciar la necesidad de otros. Y escúchame, no con las obras. Si Dios te da abundantemente a ti, ¿cómo le tienes que dar al otro? Abundantemente. Aleluya, partimos bien, Señor. Yo quiero que cierres tus ojos ahí. Amado Espíritu Santo, esta palabra ya comenzó, Señor, a operar en nuestro espíritu. Oh, Señor amado. Oh, Rebakai Shamakeye. Es como una turbina dentro de nuestro espíritu que empezó a girar y empezó a girar. Que cada verdad de tu palabra entre a nuestro pensamiento, entre a nuestro corazón y derribe todo argumento incorrecto y toda mentira del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Que sea la palabra la que nos traiga vida, que sea la palabra, tu palabra ungida, que nos abra los ojos. Enséñanos a aprender a dar. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya, gloria al Señor. Uno de los nombres del Señor es Jehová Jireh. Y nació de un hombre a quien se le pidió lo más preciado, que era su hijo. Abraham llamó a Dios Jehová Jireh, Él proveerá. Y Dios se tomó de ese nombre cuando se presentó al pueblo de Israel. Muchos siglos después le dijo: yo soy Jehová Jireh, yo soy el Señor autosuficiente, porque eso significa Jehová, el Dios autosuficiente que vivo por mí mismo. Aleluya. Y además soy tu proveedor. Amén. Mira qué grande, mira lo que te estoy diciendo.
Dios se apropió del nombre que le había dado un hombre. Y dijo, me gusta el nombre que me puso Abraham. Me gusta. ¿Qué nombre le dices tú al Señor? Porque tiene que haber más de los que hay aquí en la Biblia. ¿Cómo lo llamas tú al Señor? Aleluya, qué poderoso. Dios es bueno y es generoso en gran manera. Él no tiene límites para dar y dar y dar y dar sin final. Porque su naturaleza es una naturaleza de generosidad. Y lo que Él da, no da poquito, da toneladas, da montones, da abundantemente de toda gracia, de todo bien, de todo lo material, pero también de todo lo espiritual. Oh, bendito sea el Señor. Aleluya. Él es el que nos dio lo mayor que podemos tener, que es nuestra salvación y la vida eterna. Y nos dio salvación y vida eterna dando a su Hijo. Tú tienes que dejar de ver solamente a Dios como el ser todopoderoso al que tú llamas Padre, ¿cierto? Y a quien amas, tienes que verlo en su naturaleza de dar, en su naturaleza de que todo el día y a cada momento Él está dando. Es un fluir que no tiene cerrojo, no tiene llave para cortar el paso. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Él es el ejemplo máximo de cómo debemos dar. Cuando fuimos creados, Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Nos hizo como Él y para que hiciéramos lo que Él hace. Y si Él es generoso, ¿cómo tiene que ser un hijo de Dios? Generoso. Y si Él es generoso, ¿cómo actúa en generosidad? Dando abundantemente. ¿Cómo debe actuar el Hijo de Dios? Dando abundantemente. Cuando chicos, me acuerdo que, como no manejábamos mucha plata, juntábamos las monedas para la ofrenda. ¿Cierto, Betsabe? Entonces mi papá a mí me daba una pequeña mesada, 5 pesos. En ese tiempo era un billete acá en Chile, billete de 5 pesos. Y podías hacerlo rendir, Cristian, comprarte dulces de todo lo que quisieras. 5 pesos era harto. No sé cómo lo hacía mi padre. Pero yo era su conchito, así que tenía algunos privilegios. Entonces yo guardaba, entre que compraba monitos para los álbumes, porque soy de ese tiempo que coleccionaba los álbumes, ¿cierto? Siempre apartaba mis monedas para llevarlas a la casa del Señor. Pero llegó un momento en que ya dejaron de ser monedas y empezó a ser billete, porque crecí y aumentó la mesada, gloria a Dios. Pero después, cuando yo empecé a trabajar, me di cuenta lo importante que eran las ofrendas. Y de repente yo llegaba, porque cuando salí de estudiar, es típico que uno no encuentra pega en lo que estudió, y empecé a digitar trabajos de memoria, de seminario. Me traían y yo digitaba el material para que después lo empastaran. Y de repente me ganaba, no sé, 1.000 pesos a la semana. Y en ese tiempo igual 1.000 pesos eran hartos. Y yo decía, tan poco. Y cuando llevaba mis 100 pesos de diezmo a la casa del Señor, me daba vergüenza. Pero era lo que había ganado. O sea, una parte de mí me decía, es lo justo. Estás apartando el 10%, te ganaste 1.000 pesos, 100 pesos son del Señor. Más lo que tú apartes de ofrenda, que eso es lo que uno quiera, ¿cierto? Pero cuando llamaban al altar el pastor, me acuerdo allá en la Catedral de la Alabanza, tremenda iglesia, se llenaba delante, pasen los que traen diezmo, y yo me quedaba sentada. Y yo echaba mi diezmo, que eran los 100 pesos, lo echaba en el ofrendero nomás, porque me daba vergüenza. Pero un día, ministrando al pastor,
sin saber que a mí me pasaba esa dinámica y la mucha vergüenza que yo sentía, Él habla y dice, no te preocupes, porque no es la cantidad, es el acto que tú estás haciendo de obediencia delante del Señor. Así que sea 1 peso, sean 10 pesos, sean 100 pesos tu diezmo, si lo estás dando agradecido y si lo estás haciendo en obediencia, Dios lo recibe como si fueran millones. Esa palabra a mí me liberó. Y desde ese momento, aunque me ganara lucas y mi diezmo fueran 100 pesos pasaba yo adelante a diezmar. Yo aprendí lo que era ser generosa con el reino, pero también hay que ser generoso con el prójimo. Aleluya. Entonces, volviendo al punto, Dios es el máximo ejemplo de alguien que da. Y da todo, todo. Y Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. ¿Cómo se materializó? Y eso es lo que vamos a entrar a ver. ¿Cómo se materializó este deseo de Dios? Este Dios generoso y dadivoso. Después de que Jesucristo estuvo, que fue ejemplo de dar, porque dio su vida. Pero antes de dar su vida, dio su tiempo, dio de sus dones, sanó a los enfermos, dio de comer. Todo lo que suplió Jesús. Él fue hecho carne, la generosidad de Dios hecha carne entre nosotros. Entonces, los discípulos y los que siguieron a Jesús aprendieron mirando a Jesús lo que significaba dar a ese nivel, al nivel de Dios, ¿sí? ¿Cómo lo hicieron cuando ya Jesús ya no estuvo? ¿Cómo lo hizo la iglesia para entender lo de dar y practicar la generosidad cuando ya Él volvió a su Padre? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver, cómo se materializó este deseo de dar en el tiempo de la primera iglesia. Y para eso vamos a ir al contexto histórico. Hay muchos pasajes dentro del libro de Hechos y de las cartas de Pablo que nos hablan y nos dejan ver que la mayoría, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los primeros cristianos eran gente humilde. Eran la gente del pueblo, la gente, los negados, los que no aparecían en el diario, los que no tenían redes sociales, los que nadie, eran como invisibles para el mundo. Los humildes, los que tenían poquito, los que se sacaban la miércoles para ganar el sueldo mínimo y eso. Los pobres, los que estaban tirados afuera, los menesterosos, los que pedían limosna. La mayor parte del pueblo de la iglesia primitiva, de la iglesia que comenzó después de Pentecostés, era gente humilde. Aparece y Pablo habla de algunas excepciones y Lucas, escribiendo el libro de Hechos, ¿cierto? Habla de algunas excepciones, ¿cierto? Como por ejemplo Teófilo. Teófilo, que se dice que era un noble, que era un personaje, ¿cierto? Un funcionario importante. Teófilo fue el que recibió las cartas, el escrito, la narración de Lucas acerca de los hechos de los apóstoles y también del Evangelio de Lucas. Estaba Filemón. Habían otros, ¿cierto? Como Filemón, Manahem, Dámaris, Erasto, Crispo, Sergio Paulo, que era un procónsul. Ellos aparecen nombrados como siendo parte de la primera iglesia. Pero eran casos excepcionales. Ellos tenían recursos. Y habla, ¿cierto?, de que esta gente de recursos formaba
1:2, formaba parte, ¿cierto?, de también de la iglesia, pero la gran mayoría eran humildes, ¿sí? ¿Sabe cómo interpretó esto el apóstol Pablo? Él lo interpretó como un medio que Dios estaba usando para avergonzar al mundo. Es decir, el mundo va a conocer al Señor no por obra de los poderosos, no por las grandes multinacionales, no por los que tienen el más grande pituto. No, lo va a conocer por los negados, por los que nadie piensa en ellos, por los que se parten la espalda trabajando, por los humildes. Ahí está usted y estoy yo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces la preocupación que esos apóstoles que caminaron con el Señor y de la gente que fueron discípulos del Señor, la preocupación que vieron de Jesús por los necesitados, por la gente pobre y menesterosa, ellos lo replicaron, ellos lo imitaron. Dijeron, si Jesús se preocupó de una viuda que iba a quedar sin hijo y fue capaz de resucitarle hasta el hijo muerto para que no quedara sola, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si Jesús dio de comer a una multitud con solo 5 panes y 2 peces, entonces nosotros hagamos lo mismo. Ellos emularon el corazón de Jesús. Y eran humildes, eran pobres, perseguidos, agréguele, cristianos, que eran escoria para los judíos, los seguidores de Jesús. Perseguidos porque ellos decían, cuando decían adoren al César que es el Señor, ellos decían espérense un poquito, muy emperador será, pero hay un solo Señor, Jesucristo. Y por causa de esa declaración eran lanzados al circo romano para que se los comieran las fieras. Ellos, los humildes, los perseguidos, los abandonados. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y has decidido, pucha, si no tengo nada? ¿Cuántas veces te has valorado a ti mismo y decir, pucha, no estudié en la universidad? ¿Cuántas veces te has dicho, nada me resulta? Oye, eres el candidato perfecto para ser generoso, aún en tu pobreza. Jesús nos puso como requisito, sean generosos cuando tengan harto que dar. ¿Usted entiende que Jesús no tenía domicilio conocido? ¿Usted entiende que hasta el año 30 de su vida Él vivió en casa con su madre María, sus hermanos, cumpliendo su función de hermano mayor que quedó a cargo de su mamá viuda y de sus hermanos huérfanos de padre? Pero cuando cumplió los 30 años y fue llamado al ministerio, Él ya dejó de tener techo, dejó de tener casa. Por 3 años y medio Él caminó. ¿Dónde durmió? Debajo de los árboles, en una cueva, ahí a la orilla del mar, alrededor de una fogata. O quizás alguien le decía a Jesús, pasa aquí la noche. ¿Se da cuenta usted que Jesús dejó de ser carpintero de profesión y de los buenos, que ganaban buena plata, para ir a predicar? Y dejó de recibir un sueldo. ¿Qué hace usted si se queda sin sueldo? ¿Cuántos de ustedes aquí se mueren si se quedan sin sueldo? ¿Cuántos de ustedes se mueren si tienen que empezar a vivir por fe? Jesús sabía el propósito que tenía. Y sabía que si Dios lo había llamado, su Padre le había dicho, Él lo iba a proveer. Él lo iba a alimentar. Él lo iba a cuidar. Él lo iba a proteger.
Nos ahogamos en un vaso de agua cuando tenemos al Dios que todo lo provee y que todo lo da. ¿Cuántos años de tu vida has perdido, hijo, hija, preocupado porque no logras hacer las lucas? ¿Cuánto tiempo de felicidad con tu esposo o con tu esposa, con tus hijos, has pasado por arriba porque estás desesperado? ¿Sabe a qué punto llega la confianza del pueblo hebreo en que Jehová es Jireh? Uno dice, esto es tan loco. Usted sabe que el pueblo hebreo es tremendamente bendecido porque porta la bendición de Dios. Y eso es innegable. Lo que usted le ponga en las manos a un hebreo, a un judío, multiplica. Porque portan esa bendición. Pero a tal punto están seguros de que no les va a faltar, que ellos pueden salir de su casa con 20 millones y gastarse los 20 millones y saber que al otro día van a tener. Y no les importa si tienen que darlo todo, porque saben que al otro día hay una promesa. No saben de dónde ni cómo, pero les llega el recurso. Nosotros hemos creído en Jesucristo. Ellos ven la sombra de lo que es Cristo. Nosotros lo tenemos aquí al frente. Nos salvó, nos compró. ¿Acaso deberíamos tener alguna duda en que Dios va a proveer? No debería haber duda en el corazón de los hijos del Señor. La palabra nos está desafiando. El resultado del estilo de vida que tuvo Jesús, de darlo todo, de dar su tiempo, yo creo que hasta moneda daba. O sea, era imposible que Jesús viera una necesidad y nos dijera, vayan y cómprenle alimento a esta persona. Él no manejaba la plata la manejaba Judas, que era el tesorero. Y dice la Biblia que era bien fome porque se dejaba una parte para él. Pero él suplía toda necesidad. Y ese estilo de vida desprendido, donde él no se aferró a las cosas. Cuando lo invitó Zaqueo a su casa y le hizo el tremendo banquete con la plata que tenía el Zaqueo, por la... ¿Cierto? El medio banquete que le tiene que haber hecho al Señor. Yo creo que si Jesús hubiera dicho, oye, que está buena esta casa, cabemos todos acá, y si le digo a Zaqueo si nos puede dejar aquí, podríamos ir de aquí para allá y volver, tendríamos comida siempre, pero él no hizo eso. Recibía la hospitalidad que le daban y después seguía caminando. Aleluya. Este estilo de vida donde él no se aferró a nada, este estilo de vida de sacrificio, de empatía con aquel que estaba en sufrimiento, ¿cierto? Que fue amor no solamente de palabras, sino amor de hechos. Ese estilo de vida dio como resultado que sus seguidores comenzaron a ser como él. Vamos al libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 40 al 47. ¿A quién estaban imitando ellos? A Jesús. Entonces, desde el 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. ¿A quién habían visto hacer
esto. A Jesús. Estaban imitando a Jesús. Aleluya. Versículo 45. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad, a los que estaban imitando a Jesucristo, les añadía a los que iban siendo salvos. Aleluya, gloria al Señor. Y Hechos capítulo 4, del 32 al 37, dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Porque los que no había necesitados entre ellos. Mire, que se le meta aquí. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Oh, qué tremendo. Yo jamás había leído este pasaje de esa forma. Siempre lo leía, no es que estaban juntos, no es que estaban buscando al Señor, no es que estaban predicando, estaban dando juntos. Me faltaba esa parte. Ellos estaban siendo generosos juntos. Cada vez que eran juntos generosos, estaban alabando y glorificando a Jesucristo. No había necesitados entre ellos. Yo decía, Dios mío, qué tremendo. Y yo pensaba en ustedes, bueno, y en nosotros. ¿Qué necesidad tenemos? Urgente renovar el auto. ¿Sabe que si los cristianos de esa época, no me tomé a mal, lo que estoy diciendo es un ejemplo? Yo puedo decir, ya, para que no, olvide que dije eso, porque no quiero que nadie tome las palabras a mal. Voy a hablar de mí. Yo quiero tener una máquina de coser hace todos estos años, porque creatividad tengo harta, tengo para prestar, si quiero. Y siempre he querido tener una máquina de coser. Y yo lo veo como más que un hobby, una necesidad, porque de repente quiero cambiar sábanas, quiero hacer cojines, quiero hacer cortinas, y hay que estarlas comprando. Y yo digo, ¿para qué las vamos a comprar si las podemos hacer? Y que yo soy práctica. Siempre he querido tener una máquina de coser. En un momento me regalaron una y la persona que la compró de segunda se la vendieron porque estaba estupenda. Nunca jamás la pudimos hacer funcionar. Fue una pérdida de dinero para esa persona que me la regaló con tanto cariño. Lamentablemente, nunca funcionó. Si la iglesia de ese tiempo, si yo fuera Séfora en la iglesia de ese tiempo y uno supiera que yo tengo necesidad de una máquina de coser, no pasan 3 días y la máquina de coser ya la tengo. No lo estoy diciendo para que me regale una máquina, por favor, no lo estoy diciendo por eso. Pero yo pensaba, a lo mejor alguien de verdad necesita las lucas para estudiar. Amén. Así es. Y yo sé que entre ustedes hay quienes quieren estudiar y no tienen las lucas. Así es. Y yo decía, si fuéramos la iglesia de ese tiempo, esa persona estudia, porque le pagamos entre todos. Claro.
Cuando yo me congregaba en la iglesia de la catedral, donde conocí al pastor Yuri, le pagábamos la carrera a una niña, entre todos los jóvenes. Le hacíamos el arancel mensual y ella se tituló de auditor. Porque veíamos la necesidad y nos movían a todos los que queríamos. La iglesia daba generosamente. Dice que daban sus terrenos, vendían sus posesiones, porque ellos no concebían, no porque el pastor lo estuviera chicoteando y dice, tienes que darle al Señor, porque si no le dais 3 millones te va a caer la maldición de la ruina. Mire, de eso ya tenemos harta estupidez dando vuelta. Harta mugre se ha metido en el corazón y en la mente de la iglesia. No. La gente daba porque no les podía caber en la cabeza que uno de los suyos, de su familia, de Dios, estuviera pasando necesidad. Entonces ellos se preocuparon, los apóstoles, sabiamente, de conducir a esa congregación primera, pobre, para que viera. No por hostigamiento, no por obligación, no con el látigo de aquí que te alcanzo hasta allá, no. Sino que porque les tocaba el corazón y decían, si mis hijos tienen comida en la mesa, ¿cómo los hijos de ella no van a estar comiendo? Si yo pude estudiar, o a lo mejor ni siquiera pude estudiar, pero cuánto anhelo que puedan estudiar. Cuánto anhela mi corazón poder pagarle las carreras a estos jóvenes. Si viéramos, si tuviéramos el corazón, verdaderamente el corazón de Jesús, ninguno de nosotros, incluido nosotros, tendríamos necesidad de algo. Porque nos moveríamos de una u otra forma para saciarla. Ellos replicaron lo que Jesús hacía. Cuando Jesús caminó con sus discípulos, y esto lo pensaba yo, nunca les faltó nada a ellos. No dice que Pedro le sonaban las tripas de hambre, o que a alguno le faltó ropa. A pesar de que eran itinerantes, no tenían domicilio conocido, pero ninguno pasaba necesidad porque Jesús se encargaba de ellos, de que se suplieran las necesidades los unos a los otros. Antes de aquel gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces, cuando todos dijeron, Jesús, es tan tarde, mándalos para la casa porque no tenemos cómo alimentarlos, tienen tanta hambre, esa era una necesidad. Jesús los miró y le dijo, chiquillos, ya pues arréglensela, denles ustedes de comer. Aleluya. Se les cayó el cielo encima. Es una muchedumbre, Jesús, ¿viste hasta dónde se ve la gente? No tenemos tanto. Estamos dispuestos a darlo todo, pero no tenemos tanto. No sé, arréglensela. Pero Él no se salió de la escena. Amén. Pero ellos tenían que moverse. Y partieron los 12 vueltos locos buscando, oye, ¿tú tienes algo de comer? Oye, si juntamos esto, si encontramos algo, ¿qué? Si había pasado todo el día, la gente se había comido, se había chupado hasta los bigotes, ya pues. Si ya no quedaba, no les quedaba ración, excepto un pequeño, que yo creo que la mamá sabía que era bueno para comer y le había dado harto. Porque para que a esa hora del día le quedaran 5 panes y 2 peces, tiene que haber sido bien abundante la colación que le mandó la mamá. Buena madre. Buena madre, pues. Consciente. Seguro que esa mamá le dijo, y si ves a alguien que tiene hambre, hijo, convídele, por eso le estoy dando más. ¿O no es así usted? Entonces llegaron con ese pequeño, la colación de un pequeño. Aquí está todo lo que encontramos en esta muchedumbre. Con esto basta
porque te moviste, porque te tocó la necesidad del otro, porque trataste de suplir la una en tu propia fuerza. Ahora déjamelo a mí. Gracias, Padre, por esta provisión. Ahora repártanla. Y todos comieron y sobraron 12 cestas. ¡Oh, qué poderoso milagro! Generosidad en acción. ¿Usted cree que Jesús ya no le había echado el ojo que se estaban muriendo de hambre? Claro que sí, pues. Pero tenían que moverse. ¿Por qué? Porque ellos tenían que replicar. Ellos tenían que imitarlo. Jesús no iba a estar toda la vida con ellos. Pero la iglesia tenía que entender esto, que donde hay una necesidad, esa necesidad hay que suplirla. Con lo que tenga, y en la escena está el Señor. Podemos tener muy poco, pero una vez que se lo damos al Señor, Él hace el milagro. Aleluya. Él lo multiplica. En sus manos todo se multiplica. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces ellos, dice, según el informe de Lucas, todos los que habían creído, ¿estaban cada uno por su lado? No, estaban todos juntos. ¿Buscando al Señor? Sí. ¿Prosperando en la doctrina de los apóstoles? Sí. ¿Siendo enseñados? Sí. ¿Predicando el Evangelio? Sí. ¿Poniendo las manos sobre los enfermos y que estos sanaran? Sí. ¿Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí. Pero también estaban juntos dando, siendo generosos con todo lo que tenían, sin importar que eso les bajara el patrimonio que ellos tenían. Cuando usted viene para acá y trae su ofrenda, ¿le duele que le va a bajar el patrimonio? ¿Saben lo que ellos hicieron que de verdad que a mí me impactó y todavía le estoy dando vuelta? Es que ellos en este quehacer, en este preocuparse de sus necesidades, que fue lo primario, ¿sí? Aprender a preocuparse de las necesidades que había entre ellos y cubrirse los unos a los otros. Y ojo, tener la confianza de que los apóstoles iban a ser buenos administradores de esos recursos y no se los iban a dejar para ellos. Tenían la confianza de que ellos lo iban a poder hacer llegar a quien tuviera la necesidad. Es como cuando usted trae esto. Usted confía que aquí la bolsita, ¿cierto? Que se arman, las bolsas que se arman con todo esto, llegan a destino. Siempre llegan a destino. Amén. Dios es testigo de eso. Siempre llegan a aquel que tiene necesidad. Entonces, ellos al hacer esto habían descubierto la panacea más grande y lo que todo gobierno aspira, que es que no haya pobreza entre su pueblo. Aleluya. ¿Cuál es el mayor argumento político cuando hay una campaña? Se van a acabar los pobres. Vamos a erradicar los campamentos. No, se va a abrir un bono para los estudiantes. No, vamos a destinar dinero y recursos para las mujeres solas. No, es que vamos a hacer esto y se va a legislar así y así. La iglesia primitiva, y saque pecho porque usted es la iglesia del Señor. Ellos fueron nuestros predecesores. Somos la herencia que ellos dejaron. La iglesia, sus hermanos, los apóstoles, lograron hacer lo que ningún gobierno en la tierra ha logrado. Y es que hubiera igualdad entre ellos. Y toda necesidad fuera suplida. No lo hizo un economista, no lo hizo el presidente tanto, o el ministro tanto, lo hicieron los
pobres, redimidos por la sangre de Cristo, hechos y constituidos iglesia del Señor, bajo la unción poderosa del Espíritu Santo, con el liderazgo divino y el liderazgo de los apóstoles sobre ellos, ungidos del Señor, se logró hacer lo que ningún gobierno ha logrado. ¡Aleluya! ¡Wow! Esto es poderoso. Esto quiebra todos los sistemas económicos. ¿Cómo es posible que dando se puedan solucionar los problemas? A la gente no le calza. Dice, no, si yo doy, se me va bajando lo mío. Pero ¿qué dijimos cuando partimos aquí? Aleluya. El Señor te da para suplir tus necesidades y para suplir la de los demás. El Señor te da abundantemente a ti para que tú des abundantemente al otro. El Señor está en la escena. Aleluya. No es solamente los 400 y tanto que está el monto del salario mínimo. No es solo eso. Es eso más todos los tesoros que el Señor tiene en el cielo. Para ti, para bajártelos a ti. Aleluya. Entonces, esto de que todo fuera común, esto de que todo fuera de todos, de que si yo tenía algo no lo consideraba mío. Es como decir, pastor, el auto es suyo, está su nombre, pero usted no lo considera suyo, lo considera que es del Señor. ¿Cierto? Y así es, ese yo le digo, Señor, ese es un dulo porque es un servidor. Es un servidor al reino. Entonces, eso de entender que todo era del Señor, bajaba todo tipo de suspicacias entre ellos. Y mire qué tremendo era esto, porque es fácil decir, sí, yo soy generoso, pero conocemos que somos egoístas por dentro. Conocemos que la pensamos, hay que dar, sí, pero hasta aquí nomás, porque no, más no. Hay desconfianza, hay tacañería también. El que no quiere dar aunque tenga, y no da nomás. El que cree que le va a faltar, el que da con temor, chuta, si doy lucas ahora, mañana no compro pan. O sea, seguro que Dios te va a dar harina para que hagas un pan. Amén. Tú lo has comprobado, ¿cuántas veces? Entonces, este dar no solamente venía de alguien que determina decir, no, sé que me voy a poner más bueno ahora. Si daba tanto, ahora voy a dar más, sí, si me piden ayuda voy a estar, ¿cierto? Pero adentro tú sabes que hay una voz que te dice, espérate, ponele freno al pastor, ponele freno a la pastora. No. Acuérdate de tus planes, acuérdate de tus proyectos, acuérdate que las lucas no rinden mucho. ¿Y usted escucha eso? Pues lo escucho yo nomás. Claro, pues se te pasa por la mente, ¿o no? Claro, pues. Por eso es que este sistema de ser generoso y de cómo se lograron suplir las necesidades no nació de la mente de un hombre. No era suficiente el querer de la persona. No era suficiente que tú dijeras, ya, desde hoy día voy a dar. Porque hay una naturaleza caída que te va a decir, ya da hoy día, pero mañana no. O da este mes, pero el próximo no. ¿Qué tuvo que pasar entonces? Y aquí está lo maravilloso. El Espíritu Santo de Dios, cuando se derramó en Pentecostés, no solamente vino para darte poder para predicar. Él vino para consumir tu carne.
cuando tuviste un encuentro con el Espíritu Santo, cada vez que te encuentras con Él, Él quiere quemar tu carne, hacer un asadito. Y yo decía, me hace sentido. Porque cuando vino el Pentecostés sobre esos 120 que estaban esperando al Señor, su promesa cumplida, dice que se aparecieron sobre ellos lenguas o llamas de fuego. Y el Señor me decía, y Séfora, ¿a dónde se le aparecieron? En la cabeza, porque ahí está la mente. Porque el Espíritu Santo viene para consumir tu mente carnal. Viene para quemar tu egoísmo. Viene para quitarte la tacañería. Viene para quitarte el temor a dar. Y eso está aquí en la mente sembrado. Lo portas porque a lo mejor cuando chico tuviste tanta necesidad que dice ahora no, yo cuido hasta el último peso. Lo portas porque creciste con miedo. Lo portas porque no viste nunca a nadie generoso en tu familia. Nunca nadie te dio nada. El Espíritu Santo viene sobre ti a tu mente para cambiarte la mente. Para quemar. Como decía la canción, llama de fuego. Ven y purifícame. Ven y quema. Ven y quema lo que no está de acuerdo con tu forma de dar. El Espíritu del Señor viene para quemar el egoísmo. Ese vivir y desvivirse para suplir todas nuestras necesidades y que a los demás se los coman los pescados, los tiburones. De resguardar a nuestros pollos como buenas mamás gallinas y los otros pollitos que están sin nada. El de decir, no, aquí en mi casa no va a faltar nada. Y si tú sabes si tu vecino está comiendo. O es más, sabes si tu hermano o tu hermana tiene necesidad. Sabe que una de las cosas que a mí me duele mucho como pastora, lo digo, es cuando ustedes callan sus necesidades. Y cuando por otra persona que ya está desesperada y que no sabe qué hacer, es que pastora sabe que esta mujer o esta familia le está pasando esto y esto. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Y desde cuándo? No, desde hace harto tiempo. Yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo no dijo? ¿Cómo no contó? Si es parte de nuestra responsabilidad como iglesia suplir las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Es parte de ser hijos de Dios, no lo podemos dejar aparte. No podemos decir, no, yo soy hijo de Dios hasta aquí nomás. No, esto es parte de ser hijo de Dios. Es suplir la necesidad. Y ahí hay que empezar a moverse al tiro, llegamos. Y ha pasado tanto tiempo que ya las soluciones cada vez son más grandes. Hay que transpirar más, hay que dar más, hay que estar más. Que si se hubieran suplido en el primer instante. ¿Por qué? ¿Por qué la desconfianza? Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué la vergüenza? O sea, hay que tener vergüenza para pecar. Pero no cuando uno está en necesidad. Porque cualquiera pasa tiempos de necesidad. ¿O usted no caminó con zapatos rotos o fui yo nomás? ¿O usted no le duró 10 años la ropa porque no se podía comprar nueva? ¿O usted no comió carne de soya 1 año porque no podía comprar carne en la carnicería? ¿O soy yo nomás? Todos hemos pasado tiempos de necesidad. Por eso que es impensable, así como para ellos era impensable saber que había alguien en necesidad y que no dijera, para mí, para esta pastora es impensable que usted la esté pasando mal y que no me diga. Porque no me deja cumplir mi labor, no me deja ser su pastora. Y Dios me va a pedir cuenta, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Que yo le voy a echar la culpa a usted nomás.
Cuando el Señor me pida cuenta a mí. Ellos no me contaron, ella no me dijo, ellos quisieron vivir esto, ellos no clamaron, ellos no pidieron ayuda. Nosotros preguntamos y dijeron, no, si estamos súper bien. Y yo le voy a decir, no, Dios sabe cómo soy. Somos responsables. Si estás pasando necesidad, tienes a quien contarle. Y no pienses que no hagas el que siga y que no se devuelva, o el compra huevo de uno, de otro. O para eso usted tiene un pastor. Para eso usted tiene una pastora. Y nosotros podemos mover a toda la iglesia. Así que aprende esta lección, por favor. Este año no puede vivir. Si usted está enfermo, por favor, no quiero ser la última. No quiero que me llame cuando ya está a punto de la autopsia. Porque ¿cómo oramos? ¿Cómo le ponemos freno a eso? ¿Cómo pedimos que se abran las puertas para que sea atendido? No piense que los pastores tenemos una bola mágica, porque no ha faltado el patudo, la patuda que ha dicho, es que usted debería saber, pues si es la pastora. ¿Qué tú crees, que yo soy bruja acaso? Mira, me podéis decir lo que queráis, que soy cochina, hedionda, pobre, que no valgo nada, pero jamás me digas que soy bruja. Amén. Porque eso es una sierva del infierno y yo soy sierva del Dios Altísimo. Amén. Amén, así es. Esto que pasó con ellos en el Pentecostés, esta llenura del Espíritu Santo, esto de hablar en lenguas, esto de que se les desató el denuedo para hablar y hablar, ir, poner las manos sobre los enfermos, sanar, libertar a los cautivos, resucitar muertos, todo lo que había sido profetizado también tocó sus bolsillos. Aleluya. También tocó la billetera y la cartera. Porque cuando venimos a Cristo venimos con todo. Amén. Y Dios sabe que hay necesidad en su pueblo. Y pucha, qué fome es cuando Dios tiene que usar a un incircunciso, a un impío. Cuando Dios tiene que usar a un hombre que además se burla porque es lo único que tiene para hacerte llegar algo. Porque los benditos hermanos y hermanas están tan happy con sus propias casas y sus propias familias, que no están viendo la necesidad del otro. Esto que pasó con ellos, todo esto maravilloso, debería pasarnos a nosotros. Estamos diciendo y estamos creyendo lo que el Señor dijo, que Él va a derramar su espíritu, una unción mayor. Y todos estos sermones y todas estas semanas el Espíritu Santo nos ha llevado de más en más hacia esa llenura. Nos está preparando para esa ola inmensa que va a dejar caer sobre nosotros, que nos va a saturar. Aleluya. Todo eso viene de parte del Señor, lo dijo el Señor. Fue el resultado de la vida espiritual que comenzó en la llenura del Espíritu Santo. Si tú buscas al Señor, si tú buscas su presencia, si le adoras en el privado, si lo haces parte de ti, si llegas a sentir que no respiras si no está el Señor, literalmente, no un hermoso poema, sino literalmente que sientes que te mueres si no está el Señor. Entonces, en ese derramar, Él va a quemar todo lo que no te ha permitido dar, todo lo que no te ha permitido ser generoso. Aleluya. Eso va a ocurrir en este tiempo. Amén. Eso te va a ocurrir a ti. Eso va a ocurrir con tu familia, con tu casa. Y ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que va a provocar? Descanso. Porque cuando el Señor perfeccione el área de dar y de ser generoso en ti, vas a descansar. Porque no te vas a desvivir para traer el pan a tu casa. Ya no vas a tener que hacer ni horas extras.
Porque el Señor se va a meter en tu finanza y va a provocar milagros de multiplicación. Acuérdate, los discípulos le trajeron algo que era tocante, pan y peces, pero el poder del Señor lo multiplicó. Tú vas a tener 100 lucas, 200 lucas y el Señor te las va a hacer rendir. Y te va a traer, y te va a traer, y te van a regalar ropa para tus hijos, y te van a traer incluso las cosas que tú ni pensabas que a Dios le importaban. Lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Aleluya. Gloria a Dios. Interesante. Dice que traían sus propiedades. Pero también habían propiedades privadas, habían hermanos y hermanas que conservaban sus casas, pero las disponían para las reuniones. Es decir, decían, yo podría dar esta casa, pero mejor la entrego en servicio al Señor. O sea, yo vivo ahí, pero se reunían en sus casas. Eran los que alimentaban a la gente, eran los que daban a los que necesitaban. Se juntaban en sus casas. Aleluya. Ellos, los discípulos, los apóstoles y los discípulos, apóstoles estamos hablando de los que caminaron con Jesús, los discípulos, todos los que siguieron, ¿cierto?, a Cristo y los que seguían a los apóstoles, ellos tomaron un criterio básico para la distribución de los bienes. ¿Y cuál era este criterio? Que cada persona recibiera según sus necesidades. Cada persona recibía de acuerdo a su necesidad. Es decir, si una persona necesitaba alimento, ¿qué se le hacía llegar? Alimento. Si una persona necesitaba dinero para pagar algo, se le daba dinero para que pagara algo. Maravilloso. Toda esta sabiduría vino del Señor. Ellos fueron, mira, la llenura del Espíritu Santo hizo que ellos aprendieran a administrar los recursos. ¿Cuántas familias en la actualidad están a punto de la bancarrota porque no saben administrar sus recursos? ¿Cuántas familias están en profundo conflicto porque no saben gastar la plata? Porque gastan más de lo que ganan, porque gastan para sus deleites, dice Santiago. Dice, ustedes no tienen que ser así, sean sabios. El Espíritu Santo cuando viene a ti te enseña a usar la plata. Te enseña lo que es realmente importante y ahí poner tu dinero. Cuando tú aprendes a dar y eres fiel en los diezmos, en las ofrendas, en tus compromisos, en lo que tú le prometes a Dios, porque tú le prometes a Dios, tú le haces una promesa. Cuando tú lo cumples, el Señor dice, tranquilo, que en todo lo demás estoy gobernando yo. Aleluya. Y te enseña. Entonces realmente te cambia la mentalidad y dice, bueno, esto lo necesito o no. Porque si no lo necesitas, mejor no lo compres. ¿Esto es importante? Sí, invierto. Y empiezas a volverte ahorrativo y empiezas a tener para dar. Porque si te gastas todo lo que tienes, ¿cómo vas a dar? ¿Te das cuenta que tiene que venir el poder del Espíritu Santo sobre nuestra mente para enseñarnos a ser buenos administradores? Y Él lo hace porque lo hizo con los apóstoles. En la iglesia finalmente, mira, fue la iglesia la que cumplió el deseo de Dios. No fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel falló en eso. Deuteronomio 15:4, Dios había dicho en Deuteronomio 15:4, Dios había dicho esto: no deberá haber pobres en medio de ti. Aleluya. No deberá haber pobres en medio de ti.
lo dijo al pueblo de Israel y añadió, ¿por qué? Porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia. Ah, yo decía, aquí es donde algunos sacan punta. El Señor tu Dios te bendecirá en abundancia. Ah, Él me va a bendecir, no voy a tener necesidad, nunca voy a ser pobre. No es solo eso. No es solo eso lo que está diciendo el Señor. Dice, no va a haber pobre porque como yo te voy a bendecir, tú vas a cubrir la necesidad del pobre. Y hoy día tenemos un montón de cristianitos que están así, dame Señor, más y más y más y más. ¿Para qué? ¿Para qué quieres más si eres así? ¿Para qué me pides más si no inviertes en reino? ¿Para qué me pides más si nunca ofrenda? ¿Para qué me pides más si ni siquiera sabes si tus pastores tienen necesidad o no? ¿Para qué me pides que acreciente tu finanza si a tu alrededor hay gente sufriendo necesidad? Espérate sentadito que te van a dar más. La iglesia fue la que realmente cumplió este deseo y este mandato del Señor. No habrá pobres en medio de ti. La iglesia primitiva, ¿quiénes eran? Los pobres, los perseguidos, los ignorantes, los que estaban recién aprendiendo acerca de Dios. Los necesitados, los que habían sido lavados con la sangre de Cristo, los que habían recibido un milagro, los que habían visto al Señor. Ellos eran la primera iglesia humilde, pero ellos fueron los que cumplieron este mandato, porque entre ellos no había necesidad. ¡Qué poderoso! ¡Qué tremendo! La iglesia lo cumplió. El Señor te bendice y sustenta tu casa para que tú sustentes la casa de alguien más. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Fue en el inicio de esta era del Espíritu Santo, entre la iglesia, que todas las barreras de las posesiones desaparecieron. Que todos los prejuicios que la gente tenía para dar quedaron atrás. Que todos los problemas que nos tenían metidos aquí en la mente con respecto de darle a Dios cayeron. Aleluya. Por la obra del Espíritu Santo. Aleluya. Y consecuentemente, y aquí está la parte del Señor. Aleluya. Consecuentemente, así como ellos daban y así como se preocupaban que no hubieran necesitados en la iglesia, dice que el Señor añadía a los que tenían que ser salvos, añadía a otros que tenían que entrar a esta generosidad, traía a los pobres, traía a los discapacitados, traía a los enfermos, eran lavados con la sangre de Cristo, eran bautizados, eran discipulados, eran libres, eran sanados por la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en la iglesia, pero además eran sustentados en su necesidad. Sustentados en la necesidad. Y esa necesidad era temporal, porque luego ellos recibían la unción de parte del Señor y empezaban a ser multiplicados. ¿Para qué? Para aquellos que habían sido saciados, ahora saciaran a alguien más. Gloria al Señor. ¿Puede darse cuenta cómo actúa el Señor en medio de la iglesia? ¿Puede darse cuenta? La iglesia primitiva tuvo que encarar en el año 40 después de Cristo una tremenda hambruna que hubo en tiempos del emperador Claudio. Y esta hambruna fue tan grande que la iglesia de Jerusalén empezó a sufrir hambre. Y entonces ellos que habían aprendido la dinámica de saciarse entre sí mismos, el apóstol Pablo dijo, ahora lo que aprendimos aquí lo vamos a llevar hacia allá. Es decir, él ministró a las iglesias y le dijo, hermanos, hermanas, sus hermanos en Jerusalén tienen hambre.
Sus hermanos en Jerusalén han visto que la hambruna crece y ha llegado incluso a sus hogares. No podemos permitirnos que ellos tengan necesidad. Lo que han aprendido a hacer localmente, lo van a empezar a hacer fuera de sus iglesias. Y empezó, y sabe que él levantó una cruzada de amor. Como Chile ayuda a Chile, así. La iglesia ayuda a la iglesia de Jerusalén. Y a iglesia que iba, les decía, preparen una ofrenda. Les voy a dar tiempo, preparen una buena ofrenda. Yo les voy a enviar gente que va a tomar esa ofrenda y la va a hacer llegar a Jerusalén. Las iglesias de Macedonia, de Acaya, dieron generosamente. Y Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, le dice, Corintios, necesito de su generosidad. Ustedes ya han sido enseñados en esto. Vamos a ayudar a nuestros hermanos en Jerusalén. Y los movió en el poder del Espíritu Santo. Y con esto voy a terminar. Vamos al libro de 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 9. Dice, versículo 10, le escribe a los corintios preparándoles el corazón para la ofrenda. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar, de su generosidad. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Entre paréntesis, ¿ustedes creen que es solo una ofrenda? No, le estaba diciendo el apóstol Pablo, es mucho más que preparar una ofrenda. Como resultado del ministerio de ustedes, de este servicio de dar, ellos darán la gloria a Dios. O sea, ya no solamente gracia, darán la gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo, es decir, al Evangelio de Cristo. Y ellos orarán por ustedes. Ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. El proceso de dar. La iglesia al dar entraba en un proceso. Lo primero era, Dios te da la semilla para dar. Te pidieron ofrenda, Dios te dio algo para dar. Dios da semilla, en este caso una semilla de trigo, para el ejemplo, al agricultor. Dios provee esa semilla, la semilla contiene un pan en potencia. No es un pan, pero contiene en potencia un pan, pero es una semilla. Dios, ¿cierto?, luego dice que Él da el pan para comer, es decir, la semilla de trigo fue procesada, se machacó, se hizo harina y se amasó y dio un pan. ¿Para qué? Para suplir una necesidad. Dios te da para suplir una necesidad de tu casa, pero también del prójimo. Aleluya.
Tercero, aquellos que reciben la generosidad, dice que darán gracias a Dios. Cada vez que tú eres generoso, provocas que ese corazón que ha sido impactado por tu generosidad dé gracias a Dios. Algo se quiebre, aparezca en el mapa. Nadie sabía, las estaba pasando mal. Llegó la bolsa de mercadería y dijo: Dios me ve, Dios ve mi necesidad y la está supliendo. Y la está supliendo con mis hermanos. Y la está supliendo con mis hermanos y hermanas. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Ustedes no saben la cantidad de veces que su generosidad ha suplido nuestra necesidad. Se lo digo de corazón. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Cuando yo abro esa bolsa de arroz, cuando yo echo los fideos a la olla, yo los veo a ustedes. Gracias. Y doy gracias a Dios por ustedes, por su generosidad. La palabra de Dios es real. La vivimos. La vivimos. Aleluya. Número 4. Y 2 cosas van a suceder: que ustedes van a satisfacer la necesidad, y que ellos, los que fueron satisfechos, expresarán alegría y gratitud a Dios. Cuando hay necesidad, hay tristeza, mis hermanos. Cuando tú sabes que te falta para darle de comer a tus hijos, tú no andas saltando, te preocupas. Tienes fe, por supuesto. Sabes que Dios de alguna manera va a proveer, lo sabes. Pero cuando te llega la provisión, tu llanto se transforma en alegría. Tu llanto, tu falta ya no es más. Cuando llega la provisión del Señor, mira, cada vez que tú traes algo y llega a la casa de alguien en necesidad, provocas gozo, provocas paz, provocas descanso en esa alma que estaba afligida. Te das cuenta que no es solo una ofrenda, te das cuenta que no es solo 1 kilo de arroz, no es solamente un aceite, es mucho más. Tú estás abriendo los cielos de bendición sobre esa casa. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Número 5. Dice que ellos, aparte de alegrarse, aparte de decir gracias que llegó tu provisión, Señor, ellos le darán la gloria a Dios. Gracias porque tú eres el que da la semilla. Gloria al nombre del Señor, que es Jehová Jireh. Gloria a nuestro Padre, que es el proveedor, que es Dios generoso y bondadoso. Aleluya. Y reconocerán en aquellos que fueron generosos un corazón obediente a Dios y al Evangelio. Reconocen en ti. Están siendo obedientes. Gracias, Señor, porque mis hermanos y mis hermanas están obedeciendo tu palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Y número 6. Ellos orarán por ustedes. Cada vez que tú das algo, cada vez que tú ayudas a alguien de la familia de Dios, tú puedes esperar que esa persona no te va a olvidar. Yo no me olvido de ninguno que ha suplido mi necesidad. Yo lo llevo acá. Yo sé que tú no has olvidado el instrumento que Dios ha usado para suplirte la necesidad. ¿Y cómo debemos responder? Orando por esa persona. Gracias, Dios. Gracias por la fidelidad de mis hermanos y hermanas. Bendícelos, provéeles,
Auméntale su fe. Llena sus graneros, Señor, de todo lo que necesitan. Trae la paz, que no solamente sean provistos en lo material, sino que también en lo espiritual. En todas las obras que el Espíritu Santo tiene que hacer en los corazones. Aleluya. Pablo movió a la iglesia, la movió para que se preparara y les decía: yo les voy a enviar a mis compañeros de milicia, los que están trabajando conmigo en el ministerio, y cuando vayan, por favor, no pasemos vergüenza. Dice el apóstol Pablo: sería vergonzoso que cuando llegaran ustedes no se hubieran preparado. Sería vergonzoso que a última hora agarraran lo que está por ahí. Pablo le estaba dando un carácter santo a las ofrendas. Estaba diciendo: no es lo que te sobra. No es, a ver, lo que me queda acá, el sencillo que me queda. Pablo le estaba diciendo: entiendan esto, las ofrendas se preparan. Las ofrendas se hablan con el Espíritu Santo. Porque a lo mejor tú proyectas dar 20 y el Espíritu Santo te dice: no, son 50. Y esa es una conversación que tú tienes que tener con Él. No con el pastor o la pastora. El apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia: no podemos negar la necesidad. Así como aprendieron a suplirse la necesidad los unos a los otros, que hijos, sinceramente les digo, este 2023 debemos ser así. Suplirnos las necesidades los unos a los otros. Por eso que yo te digo, en el poder del Señor, tú este año no puedes dejar de congregarte. No va a ser aceptable delante de los ojos del Señor, porque ya nos dijo: no va a ser aceptable que tú no estés en la casa del Señor. Porque si tú no llegas, jamás te vas a enterar de la necesidad de tu hermano. Y con 2 o 3, mire, con 2 o 3 ya estamos cansados de llevar la carga de este ministerio. Ya estamos cansados de que siempre son los mismos, los que van más allá, los que van poniendo más. Y aunque están llenos de gastos, aunque han subido los gastos, siguen dando con tanta generosidad. Una cosa a mí me dijo el Señor hace muchos años atrás, cuando yo le reclamaba el tema de las finanzas. Él me dijo: a cada uno de ustedes yo le doy más de lo que necesitan. A cada uno de ustedes yo les proveo más de lo que necesitan. Tienen más de lo que necesitan para pagar ese arriendo. Aleluya. ¿Usted cree que yo me puse chora con el Señor? No, pues, porque tiene toda la razón. Toda la razón. Hemos sufrido hasta el cansancio tratando de llevar adelante el ministerio, y que usted no se quede sin iglesia. Porque mire, harto que me gustó ir a otra iglesia y que me predicaran y que me bendijeran y que oraran por mí. Harto que me gustó volver a sentarme en una silla. Pero hay un llamado y yo le tengo temor a Dios. Pero si a usted no le importa la iglesia, a mí sí. Si a usted le da lo mismo que estemos aquí o no estemos, eso es una conversación que le tiene que dar cuenta el Señor. Pero si usted de verdad quiere congregarse con nosotros, este año es un año de fidelidad al Señor. Fidelidad, donde tienes que estar y tienes que vencer todos los obstáculos que solita te pusiste delante para no llegar a la casa del Señor, que solito te pusiste y te contaste tantas veces la historia en el oído cuando te ibas a quedar dormido, que te convenciste.
¿Vamos a hacer iglesia este año? Entonces vamos a estar. ¿Nos vamos a preocupar de las necesidades de cada uno? Sí. ¿Nos vamos a preocupar de lo que necesita el ministerio? Sí. Todos. La Escritura decía todos, no decía solo los apóstoles o solo los que tenían más lucas. Decía todos estaban ocupados en suplirse las necesidades entre todos a todos. Todos vamos a sudar, todos vamos a dar, todos nos vamos a entregar, todos vamos a disponer los dones al Señor, todos vamos a entregar los talentos, esos talentos que tienes bien enterrados, el Señor los va a sacar. Este año vas a trabajar, este año tienes que estar. El Señor no va a aceptar otro año quieto. Te quedas este año quieto y te terminas de secar. Necesitas movimiento y el Espíritu Santo vino para moverte. El Espíritu Santo está moviendo su iglesia. El Espíritu Santo echó a andar la máquina. Y vamos a trabajar. Y vamos a hacer la obra del Señor. ¿Y sabe lo que va a hacer el Señor? Ahí nos va a añadir a la gente, pues. Cuando nos vea moviéndonos. Ahí van a llegar los nuevos. Ahí por fin la vecina que le invitaste 100 veces te va a decir, ya vamos. Cuando te vea moverte. Cuando te escuche orar, cuando el Señor te escuche, que es la oración, no solamente oras por el pliego de peticiones, sino que dices, Señor, y yo quiero ver a mi ministerio, yo quiero ver a Nuevo Comienzo crecer, yo quiero que seamos más, Señor, yo quiero ver a la gente llegar, yo quiero ver este altar lleno de gente entregando su vida a ti, yo quiero ver, Señor, que tu poder los transforma. Ore por su casa. Ore. ¿A quién más le puede pedir el pastor Yuri o esta pastora Séfora que ore por nosotros si no es a usted mismo? Por eso que nuestra acción de oración en este año va a tener preponderancia. No se quede afuera de las instancias de oración. Acuérdese que no se van a transmitir. Lo que vivamos aquí va a ser impresionante. Porque no se va a transmitir, así que el ojo que siempre se nos mete, jodió. Aleluya. Amén. Amén. Así que Dios tiene para nosotros un esplendoroso 2023. Amén. En el poder y el fuego del Espíritu Santo. Y cuando caiga ese fuego sobre ti, no le quites tus bolsillos. No le cierres tu cartera. No le escondas. No, dile con todo, Señor, yo quiero aprender a dar. Yo quiero aprender a dar. Yo quiero ser generoso, más de lo que he sido. Que tu obra se haga en mí. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Precioso Jesús. Tú eres el ejemplo de la generosidad. Y así como nuestros primeros hermanos, Señor, te tuvieron a ti, vieron tu quehacer, escucharon tus palabras de amor, pero vieron tus actos de amor. Así como tú te entregaste, lo diste todo, hasta tu propia vida. Señor, queremos ser como tú. Nuevo Comienzo quiere ser como tú eres. Este ministerio y cada uno de nosotros individualmente delante de ti, hijos e hijas, niños, jóvenes, adultos, no importa la edad, todos los que conformamos esta iglesia, hoy día te decimos, queremos ser generosos como tú fuiste. Y así como la iglesia primitiva aprendió a dar en el Espíritu de Jesús, en la generosidad de Jesús, así también queremos ser este año, Señor. Hemos traído aquí adelante, Padre, las muestras de tu amor, la provisión que sabemos que nos va a acompañar todo el año.
Hemos traído como señal, diciendo, no importa lo que suceda en el sistema, no importa que sube o que baje el euro o el dólar, no importa las leyes que se dicten o las fórmulas que se pongan en el mercado, Señor, para tratar de mejorar la economía. Dependemos de ti, Señor, Jehová Jireh, sobre nosotros. El que da y ha dado todo, incluso a su Hijo, no permitirá que pasemos hambre, no permitirá que haya escasez, sino que nos dará abundantemente, para que abundantemente estemos saciados, pero para que saciemos abundantemente a alguien más. Espíritu de Dios, en este momento hacemos un compromiso, todos los que somos Nuevo Comienzo, y nos comprometemos a estar pendientes de la necesidad de cada uno de mis hermanos, cada uno de nosotros. Que nadie pase necesidad, que ninguno, Señor, tenga necesidad de vestido, de alimento, de seguridad. Señor, que ninguno se sienta solo, que ninguno se sienta, Señor, que está pasando por el valle, por el desierto, el valle del dolor y de muerte solo. Vamos a saciar necesidades físicas, pero también las espirituales. Este año, Señor, nos vamos a animar los unos a los otros. Este año vamos a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Vamos a aliviar la mochila de nuestro hermano, de nuestra hermana. Vamos a ponernos en la brecha, en la intercesión. Vamos a orar por sus necesidades y vamos a creer que veremos tu gloria, Señor. Este año tú te vas a mover poderosamente en esta casa espiritual, porque hemos determinado comprometernos contigo. Señor, gracias, porque así, Señor, como la iglesia aprendió a dar y a ser generosa, así también los demás, Señor, los que están a nuestro alrededor, fuera de nuestra iglesia, podrán ser bendecidos también. Queremos poder alargar nuestro brazo hacia la necesidad de fuera, hacia los pobres que están afuera, hacia los menesterosos, hacia las viudas, los huérfanos, los extranjeros, Señor. Oh Dios, ayúdanos a ser esa iglesia que aprendió a dar, esa iglesia que siguió el ejemplo de Cristo. Ven, Espíritu Santo de Dios, sobre nosotros. Dígale al Espíritu Santo, dígale, ven a mi mente, Espíritu Santo. Ven sobre mí con ese fuego y quema y destruye todo argumento que yo tenía para no dar, todo egoísmo, toda incertidumbre, todo temor, toda ansiedad, toda maldad que no me ha dejado ser generoso. Tú muchas veces me has hablado que dé y yo me he rehusado. Perdona todas las veces que, habiendo sido movidos por ti, Espíritu Santo, para dar, te pusimos tantos argumentos para no hacerlo, que te entristecimos, Señor, como si no confiáramos en ti, como si tú de un momento a otro dejaras de ser el Dios Todopoderoso, como con una palabra, con una actitud podemos desarmar todo lo que tú eres en nuestra vida, Señor. Perdónanos, nos arrepentimos de todas las veces que dijimos, es que si yo no me preocupo de mí, nadie se preocupa. Oh Señor, qué mentira más grande, porque tú siempre te ocupas de nosotros. Todos los días, todas las noches, nos provees de vida, de paz, de seguridad, de salvación, de vida eterna. Nos rodeas, Señor, con un abrazo de amor. Nos quitas el frío de la soledad. Nos quitas el frío de los recuerdos tristes. Vienes para poner en calentito nuestro corazón, para abrigarnos, Señor, cada día. Oh Dios, perdónanos todas las veces que con nuestra actitud mezquina, tacaña, egoísta, te hemos entristecido el corazón
Y hemos hecho, Señor, que otros hermanos lleven una carga tan pesada, Señor. Oh Dios mío, yo bendigo, bendecimos junto con el pastor a cada uno de los hijos que a lo largo del tiempo han sido fieles. Gracias. Gracias por sus vidas. Gracias. Porque quizás se negaron a muchas cosas, aún para sus propias familias, para sustentar este ministerio. Gracias por los que nunca han dejado de diezmar. Gracias por los que han sido siempre fieles con sus ofrendas. Y aunque a lo mejor han pasado por tiempos difíciles, nunca cerraron su mano para ti. Y tuviste esa fidelidad y los hiciste pasar rápidamente por el tiempo de escasez y los llevaste a sobreabundancia. Amén. Gracias, Dios, por cada uno que ofrenda tiempo, por esas cafeterías, Señor, que se ponen con los recursos de los propios hermanos. Gracias, Señor. Gracias por todos los que están dispuestos a dar, los que vienen y arreglan algo y nos cobran. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por aquella maestra que siempre está sembrando en los pequeños. Gracias, Señor. Hoy es día de reconocerlos. Hoy es día de pedirte que los bendigas a cada uno. Hoy es día de decirte que tú eres Dios, que recompensa cada obra y cada acción. Que sean bendecidos grandemente, abundantemente en todas las áreas de su vida, Señor. Oh Dios, en este día que hay oportunidad de enmendar lo que se había hecho mal, nos comprometemos a ser fieles dadores para el ministerio. Amén. Porque hemos entendido que tú le das semilla al que siembra, que tú eres quien nos llena las manos. No es el trabajo, Señor, no es el currículum, no es el título. Es que tú abres las puertas de los cielos. Es que tú haces alcanzar gracia. Es que tú haces calificar a tus hijos para los empleos. Es que tú los ayudas y tú les pagas. Y cada vez que ellos reciben su liquidación, no solamente es plata, no solamente es dinero, viene la recompensa del Señor con ella por haber sido buenos trabajadores, Señor. Es más que lucas, es más que dinero. Señor, tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Y sabes de qué tenemos necesidad. Oro, Señor, por aquellos que hasta este día tenían problemas para dar. Oro por aquellos, Señor, que quizás son desconfiados. Oro, Señor, para que tú los convenzas en su espíritu, del Espíritu Santo, su espíritu, para que puedan ver con tus ojos la realidad de los ministerios, la realidad del ministerio. Oh Señor, oro, Señor, por aquellos que son tacaños y mezquinos, y te pido, Espíritu Santo, trata con sus corazones, que puedan descubrir el gozo que hay en dar. Jesús, tú dijiste mejor dar que recibir. Lo dijiste tú, Jesús. Si lo dijiste tú, es verdad. Es verdad, Señor. Oro por aquellos que quizás mucho tiempo han permanecido en la casa y jamás se han comprometido. Dios mío, es el tiempo de que ellos tengan la oportunidad de enmendar. Y que juntos todos nos ocupemos de que en medio de tu casa jamás haya de nuevo necesidad. Señor,
Hoy es el día. Hoy es el día de hablar de este tema. Hoy es el día de hablar tu palabra. Hoy es el día de tomar decisiones. Hoy es el día de abrazar la causa de Cristo con todo y ser generosos con aquel que lo ha dado todo, Señor. Bendice la iglesia. Gracias, Señor, por estas mercaderías traídas con tanto amor. Que puedan llegar a suplir la necesidad, que puedan ser multiplicadas, Señor, que provoquen milagros, llenen las despensas a donde lleguen estas mercaderías, Señor. Padre, oramos por los que están sin trabajo. Abre, Señor, puertas de trabajo. Sustenta a tus hijos, Señor. Si hay familias que están pasando necesidad, súpleles, Señor. Úsanos a nosotros mismos para suplir sus necesidades, oh Dios. Oh Señor, permítenos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dar de gracia lo que no merecíamos, pero que tú lo diste abundante. Dar de gracia y con amor de todo lo que has depositado en nuestro corazón, que no solo es material, sino también es nuestro emocional, el amor, la paz, la compañía, el ánimo, el consuelo. Señor, la fuerza. Oh Dios, bendito sea tu nombre. Que esta palabra quede grabada. Amén. Que cada vez que preparemos una ofrenda nos acordemos. Que cada vez, Señor, que traigamos algo a nuestros hermanos, lo hagamos con generosidad, como tú has sido con nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios, porque a cada uno de nosotros, aún aquellos que nos ven a través de las transmisiones, tú les das la oportunidad de dar y de ser generosos. Amén. Que así sea, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias por esta palabra y por todo lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.